en el instituto de mi pueblo, una profesora pues, nos contó la posibilidad, ¿no?, de venir a estudiar a Valencia a un centro de estudio-trabajo, que es la administración de un colegio mayor. Soy numeraria auxiliar del Opus Dei y conocí la obra del Opus Dei de casualidad. Venir a un CET me ayudó mucho, pues yo creo que a tres cosas, ¿no? Me ayudó primero a aprender a compatibilizar el estudio y el trabajo, a aprovechar más el tiempo, porque en casa pues eso, no pegaba mucho sello. Luego me ayudó a conocer lo que es realmente la vida cristiana vivida con coherencia, ¿no? Y luego la tercera cosa que diría y que condicionó luego descubrir mi vocación fue descubrir el Opus Dei desde dentro, ¿no?, desde la administración. Porque fue ver hecho realidad las personas que trabajaban allí, pues cómo dedicaban su vida, sus mejores energías a intentar hacer familia, ¿no?, a colaborar con su trabajo, pues que la gente se sienta en su casa, ¿no?, que en realidad era lo que yo había vivido en mi familia, ¿no? Realmente yo cada vez estaba más contenta, más a gusto, empecé a practicar, porque yo realmente mi fe no la vivía, o sea, no sabía ni que tenía que ir a misa el domingo. En estos 30 años que llevo en el Opus Dei me ha enseñado a ser coherente con una vida cristiana, ¿no? Y luego me ha enseñado a vivir para los demás, ¿no?, que en realidad es intentar buscar la felicidad así, ¿no?, viviendo siempre pensando cómo poder agradar, cómo poder crear ambiente de familia, pues cuando estoy con mis sobrinos, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en el trabajo o cuando estoy fuera, ¿no? Y mi día a día pues es muy normal, en realidad pues como todo el mundo, ¿no?, pues no sé, intentando compatibilizar pues el horario de trabajo con luego pues hobbies. Me gusta tocar la guitarra, me gusta leer, tengo un grupo de pilates, hacer deporte y luego voluntariado cuando puedo, ¿no? Es verdad que cuando llegué a Valencia hubo un momento pues, que mi ambiente, la gente me decía ten cuidado, que te van a comer el coco, pues lo típico, ¿no?, porque en mi familia nadie practica. Pero hubo un momento que pensé, a ver, yo tengo la personalidad suficiente, no necesito que nadie ni me coma el coco ni historias, ¿no? O sea, creo que puedo decidir por mí misma, ¿no? Cuando me plantearon la vocación, realmente para mí fue como de repente no lo esperaba, ¿no? Pero es verdad que en el fondo yo sabía que pues eso, ¿no?, iba practicando, iba estando más cerca de Dios y iba pensando pues, que a lo mejor eso podía ser lo mío, ¿no? Entonces, claramente yo en ese momento pues, bueno, era totalmente libre, porque es verdad que el ambiente de mi familia no entendieron, ¿no?, cuando me hice de la obra, no, al principio tuve mucha incomprensión, ¿no?, pero siempre mis padres me han dejado un ámbito de libertad. Esto siempre se lo agradeceré, ¿no?, porque ellos me decían que aunque no lo entendían, pero que siempre, no sé, que no me iban a prohibir algo que luego se pudieran arrepentir con los años, ¿no? Llevo 30 años siendo del Opus Dei y la verdad es que he hecho un poco la vista atrás, ¿no?, y pienso que tengo una vida plena, ¿no? O sea, que realmente hago lo que quiero, mi trabajo me llena y sobre todo tengo la vida, no sé, pensada y orientada siempre hacia los demás, ¿no? Entonces esto es una felicidad que a veces la gente no puede encontrar por ahí, ¿no? Sobre todo a mí lo que me ayuda mucho es pues esta idea, ¿no?, pues de ver la necesidad de que en la sociedad en la que estamos hacen falta madres, ¿no? O sea, la necesidad de aportar humanidad, la necesidad de que a pesar de no sé, pues de toda la inteligencia artificial, de la tecnología que parece que nos va a solucionar todos los problemas, siempre hace falta, ¿no?, pues tener a personas que estén a tu lado y cubrir la necesidad, ¿no?, pues de querer y sentirte querido. Entonces, para mí, la vocación de numeraria auxiliar pues, me ayuda, ¿no?, a vivir de una forma plena, ¿no?, pues el cuidar de los demás. O sea, amar, llegar a Dios en calidad de madre, ¿no? Y luego yo entiendo que a lo mejor humanamente pues, la vocación de numeraria auxiliar pues, en esta sociedad en la que estamos pues, no se termina de entender. Para mí lo importante es el sentido que yo le aporto, ¿no? Pues el poder llegar a Dios, el poder cuidar a los demás, el poder dedicar mi vida, ¿no?, pues a crear ambiente, a crear familia, ¿no? No es el éxito, que claramente no voy a tener, porque el éxito te lo otorgan a veces pues, los demás, ¿no?, la sociedad, las redes sociales, pero no busco eso, ¿no? Busco algo más interior, ¿no? Y en el fondo pues es lo que me llena mi vida, ¿no?, y lo que, o sea, la llena de sentido, ¿no? Y en el fondo también es asegurar la identidad, ¿no?, la identidad de pertenencia al Opus Dei, ¿no?, que somos familia y que estamos para eso, ¿no?, para cuidar y ser cuidados. Durante estos años he vivido en muchos centros y ahora mismo pues tengo la suerte de estar en un centro de formación con gente joven, ¿no? Y me encantaría pues, que se llevaran claramente
pues la necesidad, ¿no?, de estar cerca de Dios para poder transmitirlo a los demás, ¿no? Y en el fondo esto es lo que intentamos con nuestro trabajo, ¿no? Tocar el corazón de las personas, que esto llegue, ¿no? Entonces claramente pues ahora mismo es más difícil, ¿no?, pues de hacer compatible pues todo, el horario de trabajo pues con poder hacer apostolado, ¿no?, estar con la gente joven, charlas de formación, voluntariado, hobbies, pero bueno, es un reto que tenemos ahora mismo todo el mundo, ¿no?, pero pienso que también las auxiliares más todavía de darnos a conocer y mostrar la grandeza del servicio, de dar la vida para cuidar a los demás, y lo que nos mueve lógicamente pues es el amor de Dios, ¿no?, y el llevarlo a todo el mundo. Para mí realmente lo que aspiro, ¿no?, es ser un foco de luz, ¿no?, pues para tener este amor de Dios y poderlo transmitir a los demás, ¿no?, y que esto sea una cadena que se vaya transmitiendo de unos a otros, ¿no?, el sentirse cuidados para poder cuidar a los demás. Me parece que es fundamental, y la necesidad de madres en esta sociedad, ¿no?, en la que estamos ahora mismo.